Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. ¿Sabías que en Chile tenemos casi 500 museos? Hoy vamos a descubrir qué esconden a través del panorama de los museos en Chile Reporte 2024, una gran radiografía que nos muestra desde el más pequeño museo comunitario hasta los grandes espacios culturales que todos conocemos. Este estudio recopiló información de más de 350 museos que decidieron abrir sus puertas y contarnos sus historias, desde cómo se financian hasta quienes los visitan. Y aquí un dato que te va a sorprender. Chile es el país de América Latina con más museos por habitante. Tenemos un museo por cada 38.000 personas, mucho más que Argentina, Brasil o México. Pero no todo es color de rosa, porque casi la mitad de nuestras comunas no tienen ni un solo espacio de este tipo. Para desentrañar todos estos datos y entender qué significan realmente para nuestro país, conversamos con Candela Arellano y Diego Valenzuela del área de estudios de la Subdirección Nacional de Museos. Ellos nos van a explicar por qué los museos son mucho más que lugares donde se resguardan objetos antiguos. En realidad son espacios donde se construye identidad, donde nos encontramos con nuestra historia y donde las comunidades se fortalecen. Porque al final del día, los museos nos ayudan a entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Bienvenida Candela, bienvenido Diego, qué gusto tenerlos aquí en la hora del museo para conversar del panorama de los museos. Es una actividad que se ha venido haciendo reiteradamente aquí en el programa y que nos encanta porque además yo he ido rastreando la evolución que ocurre año a año y eso me gusta porque siempre hay buenas noticias. Así que gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Y no, muchas gracias a ti, Rocío, bueno, a ustedes por invitarnos nuevamente. Este espacio es súper bueno para difundir tanto el panorama, pero también nuestro trabajo que hacemos acá desde el área de... Y así que muchas gracias también por la invitación y siempre estar dispuesto a escuchar un poco más de las cosas que estamos haciendo en el área de estudios de la Subdirección Nacional de Museos. Bueno, me imagino que habrán personas que a lo mejor no han escuchado los podcasts anteriores o que no han escuchado sobre este estudio, toda esta data que ustedes preparan que se llama el panorama de los museos en Chile. Así que partamos por eso. Cuéntenos de qué se trata, desde cuándo se hace y a grandes rasgos qué es lo que busca medir. Mira, te cuento un poco. El panorama de los museos en Chile es una publicación que nace del Registro de Museos de Chile, que es una plataforma online que recoge información sobre los museos y además a la vez funciona también como un directorio y centro de difusión de qué es lo que hacen los espacios museales del país. El Registro de los Museos de Chile existe desde el 2015, o sea que ya estamos cumpliendo 10 años. Sin duda hemos avanzado mucho también desde la creación del registro y más que nada, en términos concretos, lo que más se ha avanzado es en la rigurosidad de la toma de datos, del levantamiento de datos, porque sabemos lo importante que es y una de las misiones fundamentales que tenemos también como área de estudio es poder avanzar en tener datos que sean lo suficientemente robustos para retratar la realidad de los museos del país. Entonces, en ese sentido de qué hacemos con esta información, cómo podemos plasmarla, cómo podemos entregarla, tanto a la sociedad como a los espacios museales, como también a los tomadores de decisiones, es que nace un poco también la idea de hacer el panorama de los museos, que lo que busca es entregar una fotografía actualizada de cuál es el estado de los museos en el país para este año. En el año actual, el panorama que estamos presentando refiere a información del 2024, pero esta ya es una serie sucesiva de ediciones que se están haciendo del panorama. La primera versión fue una preliminar que se lanzó el 2017, luego se lanzó una el 2019, y de ahí en adelante, gracias a esfuerzos, a trabajos y asesorías que se hicieron, por ejemplo, de la mano del OPC, hemos logrado construir una mayor rigurosidad en la toma de datos, en la representatividad también del universo de los museos del país, y entonces ahora ya llegamos al 2025 con información sumamente representativa que nos entrega datos claves
para la toma de decisiones y también para la comprensión de cómo funcionan los museos acá en Chile. Y así como qué datos, como cuánta gente los visita, cuántos hay, así como a grandes rasgos, porque luego vamos a ir profundizando en cada uno de esos temas. A grandes rasgos, el panorama aborda las 11 secciones de información que levanta el RMC. Estas son secciones de características generales, tipo si el museo es público, privado, cómo se entiende, si tal vez se entiende como una casa museo o se entiende como un centro de interpretación. También levanta datos sobre su financiamiento, sobre cómo gestionan sus colecciones, sobre sus visitas y cómo son visitados, información sobre sus equipos de trabajo, que es uno de los puntos que más nos interesa para poner en valor también la cadena de trabajo y de los esfuerzos que hay detrás de mantener y sostener un museo, los recursos tecnológicos con los que cuentan, tipo si cuentan con redes sociales, por ejemplo, las redes de apoyo, de cómo se relacionan en región o a nivel internacional o a nivel nacional con otros espacios museales, organizaciones. Y además ahora, ya que ahí les va a contar un poquito más Diego al respecto de esto, agregamos una nueva sección que tiene que ver con asesorías y proyectos. En este sentido, lo que nosotros buscamos era levantar un poquito como variables en las cuales los museos que están en el registro nos contaron un poquito dónde necesitan ayuda, dónde necesitan apoyo en asesorías técnicas o dónde necesitan que nosotros, desde la subdirección y también desde el Estado, le pongamos más ojo y podamos focalizar también nuestros esfuerzos. Así que de todos esos ámbitos se aborda información y está toda depositada en el panorama de los museos. Eso es importante lo que decías ahora último, porque uno dice, bueno, es un gran trabajo que ustedes hacen y en el fondo, ¿para qué sirve toda esta data? Porque era lo que tú decías, de ahí quería que partiéramos conversando, ¿no? Ahora les vamos a compartir toda esta información, pero luego ustedes que trabajan en esa área, más todo el equipo, ¿qué se hace con esto? Sí, efectivamente, ahí como decía la Candela, claro, la finalidad del panorama es entregar esta fotografía anual de los museos, pero detrás de eso hay una metodología clara de trabajo que se ha ido perfeccionando a través de los años. Nosotros cada año hacemos un proceso de actualización anual donde invitamos a los museos que están inscritos a que ellos puedan actualizar sus datos asociados al periodo de referencia. Entonces, para este año que publicamos el panorama de museos 2024, los llamamos a actualizar sus datos asociados al periodo del 2024, valga la redundancia. Como hacemos eso, además, este año por primera vez implementamos el proceso de inscripción de forma única entre los meses de enero a marzo. Entonces, los museos que deseen formar parte de este registro solo lo pueden hacer desde este año entre los meses de enero a marzo. Posterior a que nosotros recogemos todos esos datos, toda esa información, realizamos un análisis y sistematización de la información para posteriormente poder escribir y publicar este panorama que ustedes pueden ver ahí publicado. Pero además, este año el panorama trajo algunas novedades, porque además de este cambio en la metodología y en los plazos de la inscripción, publicamos una ficha renovada, principalmente porque hicimos estos cambios asociados a estos procesos metodológicos que hemos estado viendo a través de la actualización de los museos que año a año nos comentan, sí, quizás este campo podría ser así o quizás de alguna forma podrían mejorar esto. Lo que hicimos desde diciembre del año pasado fue tomar todas esas recomendaciones y poder aplicarlas en una nueva ficha, que si bien es bien similar a la que teníamos anteriormente, trajo algunos cambios. Por ejemplo, se integraron algunas preguntas asociadas al Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos, que es un fondo que saca acá la Subdirección Nacional de Museos y que está dirigido principalmente a los museos que integran el registro de museos. Se comienza también a consultar específicamente por visitas presenciales. Antes teníamos una pregunta asociada a las visitas más generales. Además, integramos nuevos servicios a preguntas asociadas a servicios de accesibilidad, por ejemplo. Incorporamos, por ejemplo, variables asociadas a no cuento con servicios de accesibilidad, que es siempre preponderante, sobre todo como para el sector museos en cuanto a contar con ciertos servicios. Y además, como decía la Candela anteriormente, integramos una nueva sección que se llama Proyectos y Asesorías, que busca principalmente poder identificar estas necesidades más técnicas que muchas veces los museos necesitan o de alguna forma desean incorporar en su quehacer o dentro de la capacidad instalada que
cada museo cuenta. Bueno, ahí un poco para tener claridad y contexto de cómo va funcionando este trabajo que se hace con los museos. Bueno, si ustedes entran, yo lo uso todo el tiempo, este registro de museos que hay, porque hay lugares como que de repente uno no tenía idea que existían. De hecho, estoy mirando acá uno de los datos, siempre súper centrada en la ciudad más grande, Santiago, pero me llama la atención, por ejemplo, que hay 114 espacios museales. Cuando uno dice, no, si conozco todos los museos de Santiago, con suerte serán 10. Bueno, entérense que tenemos 114 espacios museales solo en Santiago, de ahí en las regiones hay un montón más que yo no me... Por ejemplo, en los lagos hay 34, bueno, y en Magallanes 29, que uno dice tan alejado como a veces no pasa nada, realmente están ocurriendo cosas. Pero ya entraremos en esos detalles. Vamos a los highlights de este documento del panorama de los museos. ¿Cuántos museos tenemos en total en Chile? ¿Qué está pasando con estos espacios, así como en términos generales? Porque me imagino que cada caso será en particular, pero en cuanto a todos estos objetivos que ustedes buscan y estos ítems que están midiendo. Te cuento un poquito que de manera general, para el 2024 nosotros catastramos que en Chile hay 477 espacios museales en total. Y de esos 477, los museos que completaron el proceso de actualización de la ficha del registro son 352. Es decir, que contamos con una muestra representativa de alrededor del 75% del universo de los museos que hay en el país. Esta cifra crece todos los años. De hecho, para este proceso de actualización se inscribieron 35 nuevos museos. Es decir, 35 museos nuevos pasaron a ser parte del registro de museos, lo cual nos alegra mucho porque también habla un poco como de esta cercanía que están teniendo también como los museos con el registro y también con el Estado y también lo que implica ser parte del registro, que es como mencionaba Diego, pueden acceder por una parte también al fondo para el mejoramiento integral de museos, que es una herramienta súper importante. Por otro lado, algún datito que nos parezca interesante es que más de la mitad de los museos del país se identifica como museo pequeño o museo mediano. Ya, bueno, también hay una diferencia con respecto al año pasado. El año anterior, en el último panorama, había una mayoría de museos medianos por sobre los museos pequeños, pero para esta versión del panorama existen más museos catalogados en magnitud como pequeños que medianos. ¿Y qué significa esto? Es que los museos, en su mayoría del país, resguardan hasta 2.000 objetos, cuentan con menos de 1.000 metros cuadrados de superficie construida, tienen menos de 13 trabajadores y reciben menos de 5.000 visitas al año. Y esto igual es interesante comentarlo porque si uno lo pone en contraste con las ideas que tiene respecto a cómo son los espacios museales del país, cómo son los museos del país, a la gente se le viene a la cabeza siempre el histórico, o el Bellas Artes, o el Museo de la Memoria, y para Claro, ponerlo ahí, grandes. los museos grandes, básicamente, que son los que conocen, o ya más en región, no sé, el Museo de Niebla, por ejemplo, que también son museos que son muy grandes, además la arquitectura no pasa desapercibida. Rimbombante, como esa es como la idea que se tiene de museos, pero para ponerlo en contraste, ese tipo de museos, como los que comentamos, como el histórico, el Bellas Artes o el de Niebla, por ejemplo, corresponden al 6% de los museos que hay en el país. Y estos museos, para ponerlos como en contrapunto con respecto a la mayoría de los museos del país, estos museos suelen tener colecciones entre los 2.000 y los 15.000 objetos, tienen de superficie construida más de 2.500 metros cuadrados, cuentan con más de 40 trabajadores en sus equipos de trabajo y reciben más de 20.000 visitas al año. O sea, son realidades diametralmente distintas al grueso de los museos que hay en el país, y eso es súper interesante de ver y es algo que te muestra muy claramente el panorama, que finalmente te da a entender que los museos en Chile no son ese imaginario de museo que uno tiene del extranjero o de los museos que te llevan a conocer del colegio. Y por eso pasa también lo que comentaba y todo al principio de que, no sé, en la región metropolitana hay como alrededor de 120 museos, pero uno conoce 10, porque uno conoce los más grandes y los demás son estos museos pequeñitos, el museo del colegio, de la comuna puntual, u otros. Entonces ahí el panorama nos ayuda a acercarnos un poquito más a estas realidades más disímiles también, que uno no se da cuenta tanto que están ahí. Bueno, me encanta esto porque hay museos pequeños pero que guardan verdaderas joyas. Y aquí les quería preguntar
también por el ámbito privado y público, porque el panorama reúne todo tipo de instituciones, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, resguardo un patrimonio, no sé, familiar y lo exhibo en una pequeña sala, ¿eso también es considerado un museo? Sí, efectivamente. Y como también como retomando la idea de la candela, eso es como lo relevante, como el poder difundir y relevar la labor de los museos que cuentan con diferentes magnitudes, con diferentes dependencias administrativas, ya sean museos públicos, museos de iniciativas privadas, y de alguna forma integrar a esos museos que preservan diferentes tipos de patrimonio, el patrimonio escolar, patrimonio educativo, patrimonio automovilístico, por ejemplo. Hay una diversidad perdón, de museos que están en el registro y que es súper interesante de conocer, son súper interesantes de conocer y de poder explorar. En cuanto como a las dependencias administrativas y cómo, por ejemplo, los museos se financian, por ejemplo, un 60% de los museos son de dependencia privada, o sea, de iniciativas privadas como fundaciones, corporaciones o, por ejemplo, otros privados. El resto de museos, que son un 40% aproximadamente, son de iniciativas públicas como, por ejemplo, de municipalidades, por ejemplo, museos asociados al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Entonces, ahí de alguna forma vemos cómo esta diversidad se enmarca en todo este sistema, todo este ecosistema de museos que contamos en el registro. Vamos al público, a esa área en cuanto a las visitas. Bueno, aquí hemos visto, por ejemplo, algunas mediciones que eran muy cercanas a la pandemia, donde todo como que se desconfiguró. Además, luego del estallido social hay muchos museos que fueron vandalizados. ¿Cómo está eso hoy? A mí me da la impresión, cada vez que voy a cualquier museo, que cada día hay más personas, como que estamos buscando conocer esos espacios. Incluso pudiera ser una muy apreciación personal, como que se buscan esos espacios instagramiables, y si algún influencer los pone, al otro día está lleno el museo, sea grande o pequeño. ¿Qué nos cuenta este panorama de los museos respecto a las visitas al público? Sí, hace hartos años el ítem visitas o las visitas en general siempre son una buena noticia o algo que destacar respecto al panorama. Efectivamente, como tú decías, desde la pandemia en adelante, las visitas, los primeros años sobre todo, se vieron disminuidas, sobre todo pensando en todas las, de alguna forma, como normativas que existían respecto a las visitas de espacios públicos. Pero con el tiempo eso se fue regularizando. Principalmente el año pasado, cuando estuvimos en el podcast, comentamos que las visitas habían doblado la cifra, habían pasado desde los 3 millones a los 6 millones. La información que contamos ahora es que aproximadamente visitaron 7 millones de personas a los museos, perdón, Wow. lo que marca igual un incremento de un 9% más Claro. que el 2023. Así que eso es una buena noticia. Además, considerando, por ejemplo, que casi el 70% de los museos cuentan con una entrada gratuita, recabamos este año también que gran parte de los museos abren gran parte del año, es decir, más de 300 días, por ejemplo. Entonces, los museos siempre están, de alguna forma, realizando un trabajo con los públicos de atraer a nuevos visitantes, de vincularse con sus públicos, de realizar trabajos a través de diferentes servicios educativos como visitas guiadas, talleres, etc. Se ve también como un esfuerzo constante de adecuarse también como a las nuevas formas de difusión que existen, como lo mismo que comentabas tú con respecto al Instagram, termina siendo como una herramienta muy preponderante como para difundir los espacios museales, y nosotros que trabajamos acá en la Recoleta Dominica, lo vemos como semana a semana, hay nuevos posts en Instagram de que alguien hizo un reel de que vino a la biblioteca o de que vino a la muestra, y uno se pasea por el patio y repleto de gente. Y esa clase de cosas, yo creo que cuando hagamos el levantamiento del próximo año se van a reflejar 100%, como que Instagram está siendo un gran aliado en este sentido como de la difusión, y también los museos se lo están tomando también en serio, como que están metiéndole más ñeque también como esa clase de herramientas. Claro, no tan formal a lo mejor, sino que también abriéndose, justamente estar como escuchando. Y en la misma línea, como comentar ahí los hitos patrimoniales que está promoviendo también el mismo ministerio, el mismo MINCAP, museos en verano, museo de medianoche, la noche de los museos,
o el mismo Día del Patrimonio, que le están poniendo muchas ganas también como a esa difusión y están haciendo como un gran evento como alrededor de estos hitos patrimoniales. Esto está atrayendo mucha gente y sin duda eso se va a reflejar también en las cifras de aquí a los años venideros, de todas maneras. Claro, estamos aquí a puertas del Día de los Patrimonios para las infancias, para la niñez, así que también, no importa la edad, estamos todos incluidos y se vuelve una fiesta. Es realmente lindo salir a las calles y todo el mundo está ávido de conocer estos espacios. ¿Qué otras sorpresas se encontraron para el panorama de los museos en esta última versión? Nos decían, por ejemplo, que yo quedé feliz con estos 7 millones de visitas. ¿Qué otros datos cambian radicalmente o son buenas noticias? Otro dato que nos llamó la atención está asociado a la gestión de las colecciones. Los museos hacen un trabajo importante respecto a la gestión de las colecciones, no solo lo que se muestra, por ejemplo, en la exhibición, sino que los museos hacen un gran trabajo de inventario, registro y documentación de colecciones. Vimos que la cifra de museos que no realizan esta labor de documentación bajó alrededor de un 4%. El 2023 era un 12% de museos que no registraban colecciones. Este año bajó un 8%, lo que de alguna forma es una súper buena señal, porque se da cuenta que los museos realizan un trabajo importante en la gestión de sus colecciones, pensando en qué objetos tienen, cómo los gestionan, cómo los documentan, cómo los investigan también, y de alguna forma eso permite pensar cómo los museos están avanzando hacia la mejor gestión de sus objetos y colecciones. Sí, no, y ahí también es como súper importante pensar, porque siempre hemos hablado como del backstage de los museos, claro. Cuando uno los visita, siempre ve la exhibición y cómo los objetos están montados, pero es interesante pensar cuál es la cadena de trabajo que existe alrededor de los museos. No solamente es la muestra y la extensión de alguna forma, sino que, como hablábamos antes, es como los museos de alguna forma se comunican o tienen como comunicaciones a través de redes sociales, sino que gestionan sus colecciones de manera adecuada, reciben a visitantes, de alguna forma se financian de ciertas maneras. Entonces es interesante ver cómo esta cadena museal se gestiona. Pero por ahí para agregar, otro dato que nos gustó, que es de los datos nuevos que levantamos, de áreas en las que necesitan apoyo técnico. Las áreas que los museos nos indicaron que más necesitan que les pongamos ojo y les ayudemos son exhibición, museografía y montaje, que también tiene que ver con todo este trabajo por detrás. Uno va y lo ve todo montado, pero ¿qué hay por detrás y los esfuerzos que significan? Entonces ahí claramente es un área prioritaria. Video en asesoría también en conservación y restauración de los objetos, todo muy relacionado también con las colecciones. En el registro y inventario, también en este ánimo de seguir avanzando un poco en el mejor trato de sus piezas y de sus colecciones, sean patrimoniales o no. En educación y mediación, que siempre es un tema muy importante, el relacionamiento con sus visitantes. Y finalmente en comunicación y difusión. Esos vendrían siendo los 5 hitos prioritarios en los cuales los museos nos indicaron que necesitan más apoyo de nuestra parte. Así que ahí existen una serie de espacios que nosotros siempre difundimos y apoyamos y siempre estamos pendientes de qué otras actividades y qué otras instancias podemos crear para poder seguir abordando estos vacíos, estas necesidades que tienen los museos. Que yo lo veo todo el tiempo en Instagram, ahora que he estado siguiendo las cuentas asociadas, que suelo ver talleres para justamente lo que ustedes comentan. También como el aporte del registro, además de ya todas las cosas que hemos comentado, es ser también una red de difusión de ciertas iniciativas para los museos que están inscritos. Entonces, por ejemplo, para temas asociados a la exhibición, museografía, montaje, siempre enviamos publicaciones asociadas, por ejemplo, que realiza el área de exhibiciones de la Subdirección Nacional de Museos. Hay un cuadernillo súper interesante que invita a cómo crear una exhibición para museos que de pronto quieren crear una nueva exhibición o museos que son nuevos y que desean iniciar un museo, por ejemplo.
En el área de registro e inventario de colecciones, todos los años el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales lanza convocatorias a un curso dedicado a profesionales del patrimonio y de las culturas a poder desarrollar herramientas teóricas y prácticas para inventariar y documentar ciertas colecciones. Y también nosotros mismos desde el área de estudios tenemos investigaciones e iniciativas, por ejemplo, para conocer los públicos. Ya desde hace varios años desarrollamos y realizamos el estudio de visitantes, que busca conocer los motivos y motivaciones de los visitantes para ir y visitar los museos. Entonces, hay ciertas iniciativas, son las que te nombro, que de alguna forma buscan ayudar a los museos y apoyar a los museos a poder de alguna forma complementar estas necesidades que tienen o que ellos identifican desde sus propios quehaceres o capacidades instaladas. Claro, y que tiene que ver como con expertise específicas así de ciertas cosas que no lo puede hacer cualquier persona, por ejemplo, el tema de la conservación. Y considerando que los equipos de trabajo de los museos Sí. son tan pequeños, Eso. es difícil que exista gente como especializada en hacer estudios de visitantes o alguien que sea especializado en conservación de colecciones arqueológicas. Entonces, como que para toda esa clase de cosas es que nosotros intentamos dar el apoyo más técnico. Claro que sí. Les quería preguntar conversamos, ¿no?, de los espacios, de la mayoría eran más bien pequeños, pero en cuanto a estado de los espacios, de los museos, que además es algo muy caro mantener un lugar así, restaurar en muchos casos porque son construcciones antiguas. ¿Qué nos pueden contar de ese ítem? En términos generales, la mayoría de los museos dice que su inmueble está en buen estado. Es decir, que no existen impedimentos como en su infraestructura en el funcionamiento. Así que por ese lado está bien. Un amplio porcentaje de museos cuenta con un buen estado, un estado ya sea estado bueno o muy bueno. Casi la mitad de los museos cuenta con un inmueble propio, por ejemplo. Alrededor de un 20% cuenta con un estado en comodato. Y un 11%, por ejemplo, arrienda una infraestructura para desplegar el museo. En cuanto como a restauración o intervención de los museos, un 47% señala que la infraestructura que alberga el museo no es un inmueble patrimonial. Entonces, que no sea un inmueble patrimonial quiere decir que de alguna forma puede tener diferentes características que no son consideradas de manera formal un inmueble patrimonial. O a la vez se encuentra en una categoría de patrimonio no protegido. Pero a la vez, casi un tercio de los museos se emplaza en un patrimonio que está protegido bajo la ley de 17.288. Entonces, un 20% son infraestructuras que son catalogadas como monumentos históricos, un 13% se encuentra en zonas típicas, un 1% se encuentra en zonas que son santuarios de la naturaleza. Entonces, ahí vemos cómo hay una diversidad de museos que cuentan con diferentes estados en su infraestructura y vemos cómo de alguna forma se va posicionando en el ecosistema museal. Yo creo que ahí hay un gran trabajo, sobre todo como en estos inmuebles que no son considerados inmuebles patrimoniales, cómo poder preservar preservar de alguna forma esas para que sean sostenibles en el tiempo. Claro, ya no solo lo que hay adentro del museo, sino la estructura que lo sostiene, lo mantiene. Estamos llegando al final de la conversación y quería hacer una especie de recuento porque de todo lo que nos han contado yo, y además revisando el documento que está disponible online, ustedes lo pueden buscar, el Panorama de los Museos 2024, porque es lo que ustedes recabaron durante el año pasado y que se procesa y se publica ahora. Todas buenas noticias, a mí me parece, que todo va por buen camino. Yo como amante de los museos siempre me encanta, es como un panorama para llevar a cualquier persona que venga acá y además cuando apenas tengo tiempo libre siempre estoy buscando que ir a ver, además, por supuesto, de esta labor que hacemos aquí desde la hora del museo. Para ustedes, ¿cuál es su impresión de este panorama de museos 2024? ¿Tienen la misma sensación que yo, que hay muchas buenas noticias? Y sobre todo, ¿cuáles dirían ustedes que son los desafíos para adelante? A nosotros nos dejó muy contentos este proceso de levantamiento de información. Creemos que las mejoras de las que le hablaba Diego, que van más en la línea de los usuarios, de la usabilidad del sitio de registro,
nos permitieron poder levantar datos que fueron súper robustos, súper concretos y nos permite tener información súper clara respecto a cómo están funcionando los museos. Nos alegra saber que han habido muchas mejoras con respecto a la gestión de colecciones, con respecto a la forma en la que se trabaja con visitantes, con respecto a las asesorías técnicas, etcétera, e incluso con respecto a los equipos de trabajadores, pero aún así creemos que hay varios aspectos en los que los museos también tienen que, o que nosotros también como organismo estatal tenemos que seguir apoyando y tenemos que seguir aportándoles para que vayan mejorando aún más las condiciones, en especial, por ejemplo, en las áreas de financiamiento o en las áreas de los equipos de trabajo. Sigue pasando que más de la mitad de las y los trabajadores de los museos no son contratados por los museos, sino que son en su mayoría voluntarios y externos, lo cual igual nos habla de que sigue siendo como un sector que tiene ciertas precarizaciones también, o incluso también con respecto a los equipos de trabajo, que es un dato que a mí, que bueno, se replica todos los años y que también nos gusta como poner como en la palestra, que es que más de la mayoría de las personas que trabajan en los museos son mujeres, pero cerca de un 60% de los espacios museales son dirigidos por hombres. Entonces aquí se siguen replicando igual estas brechas de género que nosotros vemos como a lo largo de nuestro país y de todas las instituciones, ya sean públicas y privadas. Los museos no quedan ajenos tampoco de esas brechas de género que son bien importantes que se vayan combatiendo y que se vayan revirtiendo. Entonces creemos que aún hay ciertos puntos en los que es importante seguir avanzando y seguir trabajando y que en la mayoría siento que están como más concentrados en las lógicas internas de cómo funcionan estos espacios. Así que sí o sí, siempre es muy iluminador contar con toda esta información y tener un panorama súper claro porque nos permite ver hacia dónde tenemos que ir dirigiéndonos, hacia dónde tenemos que ir trabajando. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con la Candela que de alguna forma el reforzar las metodologías nos ayuda a tener datos más robustos y poder de alguna forma mejorar nuestros procesos de levantamiento de información es súper importante para entregar estos datos de forma más concisa. Y eso también es gracias al trabajo de los equipos museales que actualizan la ficha año a año. Este trabajo que nosotros hacemos del panorama es, y siempre lo decimos, es siempre gracias a los museos que actualizan año a año su ficha de registro. Este gran documento no sería de alguna forma posible sin ellos, si bien nosotros hacemos todo el trabajo de sistematización y análisis, el trabajo que ellos hacen y su colaboración es muy importante para nosotros. En cuanto a puntos críticos, sumando a lo que decía la Candela, en temas de financiamiento creo que es algo que hay que avanzar. Gran parte de los museos se financian a través de fondos concursables. Creo que también es necesario poder contar con formas de financiamiento que de alguna forma sean más sostenibles en el tiempo. Si bien los fondos concursables son buenas iniciativas para poder de alguna forma desarrollar ciertas gestiones asociadas a los museos, a esta gran cadena de trabajo, creo que es importante poder de alguna forma mejorar esas formas de financiamiento. En temas de colecciones, creo que un gran punto crítico siempre es el contar con depósitos para las colecciones que los museos resguardan. Casi un tercio de los museos no cuenta con depósitos en sus museos, entonces es también otro tópico importante que el panorama muestra. Y creo que también otro dato que de pronto nos llamó la atención fue asociado a los servicios de accesibilidad. Casi un 30% de los museos no cuenta con servicios de accesibilidad y los servicios preponderantes son baños para personas en situación de discapacidad y las rutas accesibles, que si bien son grandes avances, hay gran parte de museos que por diversas razones no cuentan con este tipo de servicios y como decía la Candela, no solo es un trabajo de los museos poder aumentar o contar con más servicios de accesibilidad, sino qué podemos hacer nosotros desde la gestión pública y como áreas técnicas, cómo podemos apoyar a los museos en esos tópicos. Complementando también a lo que decía antes, como de este apoyo constante de los museos, el actualizar y el que los museos se registren, sirve de alguna forma como una línea base para poder generar información y tomar decisiones con datos empíricos que nos muestren la realidad de los museos.
Claro, totalmente. Así que bueno, es de ida y vuelta en esta red de alguna manera para colaborar y que tengamos espacios cada vez más adecuados para el tipo de público que somos aquí mayoritariamente en Chile, aunque he visto muchísimos turistas en el Museo Histórico, por ejemplo, visitando también nuestros museos, no solo locales. Candela, Diego, muchísimas gracias por compartir con nosotros este enorme trabajo que se ve reflejado en el panorama de los museos. Muchas gracias a ti, Rocío, por el espacio. Sí, Rocío, antes de cerrar el podcast, a mí igual me gustaría decir un poco dónde podrían encontrar el panorama y como algunos medios de difusión. Pueden encontrar el panorama en nuestra página, que es registromuseoschile.cl. En la sección publicaciones pueden encontrar el panorama, pero además hay una sección específica que se llama Los Museos Cuentan, donde nosotros publicamos un resumen del panorama donde pueden encontrar, si es que no quieren leer todo el panorama. Están las ideas fuerzas. Están las ideas fuerzas, están gráficas, sacamos las infografías regionales que muestran el detalle región por región. Y además estamos difundiendo en nuestro Instagram todos los días durante este mes de agosto gráficas sobre los datos principales del panorama. Así que les dejamos muy invitados a que se puedan informar sobre todos estos datos que hablamos acá en el podcast y que elaboramos todos estos recursos para ustedes. Sí. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.